Gracias, mi hermano. Mis hermanos, buenos días. Dios les bendiga. Hermanos, pongámonos de pie un momento para orar antes de que inicie el sermón. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor, juntos para glorificarnos en usted, Señor, y para ser edificados en su palabra. Le pedimos, Señor, que la palabra de hoy, Señor, nos confronte, Padre, nos exhorte y también nos edifique, Padre. También le pedimos, Señor, que sea usted ayudándonos, no solamente a ser oidores, sino también hacedores de su palabra. Y, Señor, sea usted usándome a mí, Padre, para llevar su palabra, tanto como para mí como para toda la congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿pueden sentarse? Amén. Hermanos, escuché así esos sonidos como de comodidad, ¿verdad? Cuando se sentaron. Como que, Y eso es algo notable, hermano, en cada uno de nosotros. Cuando nos sentimos cómodos en un lugar, cuando nos sentimos cómodos en una silla o en cualquier sitio. Por ejemplo, ustedes han visitado a un familiar, estoy seguro de eso, un conocido, un amigo, y ustedes se han sentido cómodos en ese lugar, que no han querido irse. Pero le ha tocado el momento de moverse de ese lugar, porque ya es hora de irse de ahí, hacia otro sitio, su casa, el trabajo. Por ejemplo, las vacaciones. Usted tiene vacaciones y usted supongamos que va de viaje, visita las playas, va a Margarita, regresa, visita lugares y se da cuenta que ya le quedan pocos días para regresar de esas vacaciones a su rutina. Tiene que moverse de ese sitio. No se puede quedar ahí. Por ejemplo, también estás en un lugar, estás en la montaña, estás en la playa y te quedan pocas horas de disfrute. Estás cómodo y no te quieres ir. Seguramente a muchos no nos ha pasado eso, que es el momento de moverse, el momento de irse de esa comodidad, de esa zona de confort. Hermanos, y por cierto, esta mañana, vean el clima está nublado, está haciendo frío. ¿Cuántos de ustedes están cómodos esta mañana? Todos realmente. Al despertar, la almohada confortable, las sábanas, la cama, y no te querías levantar, seguramente. Pero usted tuvo que levantarse y moverse de ahí y decir, hoy no me quedo en la cama, me voy a la iglesia a congregarme con mis hermanos y a gozarme con ellos en el Señor. Y aquí está usted, mi hermano. Usted venció, digamos, ese obstáculo. O sea, venció la comodidad, el confort. Y el título de esta prédica, de este sermón es Sal de tu barca. Y ya vamos a ver por qué. Hermanos, resulta que hay algo tan peligroso como es el confort, como es la comodidad. Pareciera mentira, pero esas palabras son tan peligrosas para nosotros, para el ser humano y sobre todo para el cristiano. Por ejemplo, si tú estás cómodo en un lugar, no te quieres ir. Si estás cómodo en una silla, no te quieres levantar de esa silla porque es cómoda. Por ejemplo, estás acostado en tu cama, decides quedarte en tu casa, no vas a trabajar, no sales, y te quedas en tu cama y resulta que estás muy cómodo en tu cama. Y decides quedarte todo el día ahí en la cama. Y estás cómodo. Resulta que otra vez tienes otro día libre y también decides quedarte todo el día en la cama. Y cuando vienes a ver, no has hecho nada de tus responsabilidades. Porque la comodidad, estar confortable, te adaptó a quedarte ahí sin hacer nada. No oraste, no leíste la palabra, no saliste a hacer diligencia. O sea, la comodidad, a la vez buena, pero excesivamente, es un peligro para nosotros, para los cristianos. En la Biblia hay ejemplos de esto, hermano. De personas que se adaptaron a las comodidades, se quedaron en un sitio y ahí se quedaron, cuando era el momento de moverse. Por ejemplo, el pueblo de Israel, 400 años estaban en Egipto, esclavizados. Este pueblo de alguna manera ya estaba adaptado a las comodidades que le ofrecía Egipto. Viene el Señor y por medio de un siervo los saca de Egipto. Y cuando están en medio del desierto, rumbo
a la tierra prometida, el pueblo quería volver a Egipto. Quería volver a Egipto por las comodidades y decían, si comiéramos pescado de balde, de los ajos, de los puerros, de las verduras, ellos deseaban volver a Egipto porque ahí estaban más cómodos. Ellos estaban en el desierto, rumbo a la tierra prometida, al lugar mejor para ellos, pero ellos querían volver a esa comodidad que tenían antes. Estaban esclavizados, pero estaban cómodos. 400 años duraron allá en Egipto. Y si vemos otro ejemplo, por ejemplo, Jonás de alguna manera estaba cómodo y el Señor le dice, levántate y ve a Nínive. O sea, tuvo que moverse, irse de la comodidad que tenía. Jod, por ejemplo, Jod de alguna manera estaba cómodo, confortable, adaptado a lo que él tenía. ¿Qué hizo Dios? Jod lo sacudió. Lo sacudió, le quitó las comodidades, lo confrontó. Y vemos ejemplos donde el Señor nos mueve, nos sacude para que nos movamos de esa comodidad y ese confort. Hermanos, Dios quiere que su pueblo llegue a la meta, pero para eso es necesario de salir del peligro de estar adaptado en el confort, de estar en un solo sitio, adaptados a ese sitio. Hermanos, y hay una manera de hacerlo, y es saliendo de tu barca. Cuando leemos Mateo 14, del 22 al 33, el Señor nos muestra aquí una porción de la palabra muy interesante. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Hermanos, y esta porción de la palabra es muy conocido por el hecho de que Jesús caminó sobre las aguas. Todos lo conocemos. Y también conocemos este pasaje porque vemos que Pedro se hundió por falta de fe. Pero hermano, déjeme decirle que hay otros detalles en este pasaje y que hoy el Señor nos va a mostrar. Aquí vemos primero la obediencia de estos hombres, porque Jesús les dice, entren en la barca y espérenme en el otro lado de la ribera, en el otro extremo de la orilla. Estos discípulos obedecen al Señor y lo hacen. Los discípulos se van a la barca a navegar para llegar al otro extremo y Jesús se va a un monte a orar. Llega la noche, nótense esto, llega la noche y Jesús seguía en el monte orando y los discípulos seguían navegando. Resulta, hermanos, que aquí vemos que de un mar tranquilo, de un mar sereno, se convirtió en un mar inquieto, en un mar agitado. Y la barca pasó de estar tranquila, serena, a estar agitadas por el fuerte viento y las olas que pegaban contra la barca. Ya era imposible navegar. Pero los discípulos seguían nadando, navegando en esta barca. La palabra dice que Jesús los ve y va a ellos
en la cuarta vigilia. Imagínense, el Señor los despidió. Dice la palabra que al caer la noche, o sea, cuando lo despidió en la barca, era de día. Todavía no había oscurecido. Pero Jesús va a la cuarta vigilia y en el horario es aproximadamente entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, la cuarta vigilia. O sea que estos hombres, hermanos, estaban todavía luchando, navegando para llegar al otro extremo, pero estaban en el mismo sitio. Habían aplicado todas sus fuerzas para navegar. Estos eran hombres experimentados, la mayoría de ellos eran pescadores, tenían conocimientos, habilidades para navegar y para mantenerse dentro de la barca. Pero estos hombres, con todos esos conocimientos, no fue suficiente. Imagínense la cantidad de horas que estos hombres tenían navegando y estando en el mismo sitio. ¿Y cuántas veces, hermanos, a nosotros nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces hemos luchado, hemos intentado avanzar y resulta que nos mantenemos en el mismo sitio? Aplicamos todas nuestras fuerzas, todos nuestros conocimientos, todas nuestras habilidades, contactos, y resulta que seguimos en el mismo lugar. Y esta es una pregunta, hermano, para que usted reflexione desde ahora en su casa. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros luchando y luchando, ya sin fuerzas, y estamos en el mismo lugar? Y eso resulta algo que ya les voy a decir. Jesús dice la palabra que fue a ellos sobre el agua, y los discípulos le vieron. Pero hermanos, para mayor sorpresa, estos discípulos no se emocionaron, no se alegraron porque vieron al Salvador. Estos discípulos, dice la palabra, que se asustaron, dieron voces de miedo porque pensaron que Jesús era un fantasma. Imagínense, hermanos. Habían visto a Jesús antes, hermanos, hacer milagros. Habían visto a Jesús antes a sanar enfermos. Habían visto a Jesús antes levantar un paralítico que caminara. Habían visto a Jesús hacer milagros. Habían visto a Jesús a sanar enfermos, a un ciego recuperar la vista. Y a 2 endemoniados, los endemoniados de Gadarenos, los habían visto los discípulos liberarlos. O sea, ya habían visto a Jesús hacer milagros. Y resulta que cuando ven a Jesús se asustan. Ellos se les olvidaron que versículos atrás ya Jesús había calmado la tempestad. Se les olvidó que Jesús, versículos atrás, en Mateo 8:27, dice la palabra, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aun los vientos y el mar le obedecen. Ya habían visto a Jesús hacer todo esto, hermanos. Y aún estos hombres se asustaron al ver a Jesús porque estaba caminando sobre las aguas. Hermanos, déjeme decirle que Él puede hacer mucho más que esto. Algo tan sencillo, digamos ahora que lo entendemos, que es caminar sobre las aguas. Ya había sanado enfermo, ya había hecho muchas cosas. Y versículos atrás también vieron a Jesús con 5 panes y 2 peces alimentar a 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. O sea, ya habían visto a Jesús hacer todo eso y se van a asustar porque lo vieron caminando sobre las aguas. Hermanos, y resulta que ahora nos damos cuenta de eso, ¿no? Y podemos decir, oye, se pasaron al Rey de Reyes ahí. Pero resulta que nosotros en oportunidades también somos así. Minimizamos, de alguna manera nosotros creemos que lo minimizamos, pero el poder de Dios. A veces queremos hacer algo y decimos, no creo que esto pueda ser así. No, el Señor me sorprendió. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? El Señor me sorprendió. Y no quiero decir que no te sorprendas. Más bien, ok, alégrate, sorpréndete. Pero hermano, el Señor puede hacer muchas cosas más en tu vida. Solo tenemos que tener esa fe y no ser como los discípulos que tuvieron miedo, dieron voces de miedo diciendo que era un fantasma. Hermanos, a veces nos sucede eso y es por la falta de fe que nos falta en nuestras vidas. Dice la palabra en Mateo 14, vamos a leer el 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero el versículo 28 es muy interesante.
Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí hemos visto a Pedro muchas veces con un carácter, digamos, voluntarioso, ¿cierto? Hemos visto a Pedro con un carácter efusivo, emocionalista, y a veces nos reímos, decimos, wow, Pedro, siempre Pedro. O sea, las cosas que hacía, uno se pone a ver y wow, hasta nos causa gracia. Y algunos de ustedes se ha, digamos, relacionado con la actitud de Pedro, porque Pedro hablaba, salía, Señor, déjame hacerlo, Señor, déjame hacer esto. Pero hermanos, resulta que también Pedro se retraía. Pedro negó 3 veces al Señor. Pedro le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Era emocionalista, digamos. Y decimos, wow, pero Pedro se las traía. Pedro se las traía. Hermano, y déjeme decirle que todos nosotros hemos sido Pedro. ¿Y cómo así? Bueno, nos hemos retraído, hemos sido un poco emocionalistas, hemos hablado sin pensarlo, nos hemos retraído. Pero Pedro tenía algo muy interesante, hermanos. Y es que él tenía la valentía de hacer las cosas. Y muchas veces a nosotros nos falta esa valentía, hermanos. La valentía que Pedro tenía. Dice el 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, Pedro enfrentó una gran decisión. Tenía 2 opciones. Quedarse en la barca, que estaba siendo agitada, golpeada por el viento, por las olas, o bajarse de la barca. Y para muchos tal vez era una locura. Pero Pedro tuvo la valentía de ir más allá, de llegar a los pies de Cristo en medio de esa adversidad. Hermanos, para los otros discípulos, para los 11, era más cómodo quedarse en la barca, era más seguro quedarse en la barca. Tocaban la madera, a pesar de que esa barca estaba siendo agitada, a punto de voltearse tal vez, ellos prefirieron quedarse dentro de la barca y no tuvieron la valentía de salir de su barca para ir hasta donde estaba el Señor. Y esto tal vez nos suena familiar lo que voy a decir. Los 11 tal vez le dijeron a Pedro, porque leemos la parte general, pero imagínense los 11 discípulos diciéndole a Pedro, Pedro, ¿qué vas a hacer? No lo hagas, te vas a hundir, te vas a morir, no hagas eso, estás loco, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado familiares, conocidos y hermanos que nos han dicho, no lo hagas? Eso no se puede hacer. Estás loco. Hermanos, pero Pedro vio algo que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas, nuestra vida cristiana. Pedro vio que ya era hora de salir de su barca. Ya la barca no era segura. Ya la barca no era lugar para él. Pedro vio que ya era hora de salir de ahí. Hermano, y le pregunto a usted, ¿ya es hora de que salgas de tu barca? Y tal vez tu barca sea otra cosa, que ya le voy a decir. Puede ser que toda tu vida estés planeando algo. Puede ser que toda tu vida estés planeando mudarte a otra zona de Caracas, mudarte a otro estado de Venezuela o irte de Venezuela. Tal vez estés planeando un trabajo, tal vez estés planeando una carrera o estés planeando un proyecto económico, lo que sea que estés planeando. Resulta que lo logras. Ya lograste eso, te graduaste, conseguiste el trabajo, te mudaste, la carrera académica, todo, lo lograste. Y entras en un momento de confort, de comodidad, de tranquilidad y a la vez de estancamiento. Pero hermano, resulta que viene Dios y sacude tu barca.
¡Boom! De repente te la sacude. Tú no lo esperabas. Y hermano, Dios nos hace mover hacia otro lugar. Nos hace mover del lugar donde vivíamos, nos hace mover tal vez de iglesia, nos hace mover de trabajo a un trabajo que mejor nos convenga. Nos hace mover de la zona donde vivimos porque ya no es adecuada para nosotros. El Señor nos hace mover, hermano, hacia otro lugar y también nos hace mover de la somnolencia espiritual que tenemos. Porque ahí empezamos a orar, empezamos, Señor, sálvame. Decimos en esos momentos. Empezamos a buscar de Dios como es. Y déjeme decirle que Dios nos llama a estar lejos de la orilla. Porque muchas veces nos sentimos seguros en la orilla, pero cuando estamos en las aguas, las adversidades, o en un proyecto, o en el avance de la obra, nos sentimos inseguros. Y hermanos, Dios nos llama a estar lejos de la orilla. Nos llama desde el otro extremo de la orilla y nos invita a movernos hacia Él sobre las aguas en fe. Así que hermano, el llamado esta mañana es a salir de nuestra barca. Y muchas veces tenemos miedo de salir de ella. Nos estancamos. Y tal vez tu barca sea tu trabajo. Resulta que ya tienes 10 años en el trabajo. Ok, te gusta, te sientes bien. Pero a veces tienes personas, he escuchado que tienen 10 años en el trabajo, 15 años, 20, hasta 30 años trabajando en el mismo sitio. Ya el trabajo no es para esa persona porque se queja, el sueldo no me alcanza, ya estoy cansado de venir lo mismo, hago lo mismo, ya no sé qué hacer. Y tú le dices, pero busca otro trabajo. No, es que ya estoy cómodo aquí ya conozco a todo el mundo, ya me conocen, empezar de cero en otro lugar. Y las personas se adaptan, digamos, a un trabajo por muchos años y ya no quieren estar ahí, pero tienen miedo de salir de la barca. Tal vez tu barca sea tu negocio, tu negocio propio, por ejemplo. Trabajas y trabajas, horas de trabajo y tienes miedo de dejar tu negocio. Tal vez tu barca sea eso. Tal vez tu barca sea otra cosa. Te aferras a algo, te aferras a una mentira, te aferras de repente a una decepción amorosa y no has querido salir de esa barca. Tal vez te has quedado estancado espiritualmente. No has querido leer más, no has querido orar más, no has querido venir a la iglesia tal vez, y esa ha sido de repente tu barca. Hermanos, y Dios nos llama a salir de nuestra barca. Tal vez tienes miedo de salir de tu barca por la seguridad que esa zona de confort te da, lo que tú piensas que te da. O tal vez no sales de tu barca simplemente porque no quieres avanzar. Te sientes cómodo ahí y ya. Pero resulta, hermanos, que Dios tiene que sacudir nuestra barca para que nosotros nos podamos mover. Y es así. Muchas veces el Señor nos mueve de un trabajo y cuando vemos, estamos mejor en otro sitio. ¡Wow! Ya veo por qué sucedieron todas estas cosas. Y a veces nosotros somos tan tercos, que decimos, no, aquí me quedo. Son pruebas del Señor. Yo tengo que superarlas. Pero si no son pruebas del Señor, y más bien Dios te está invitando a salir de esa barca, y somos tercos y decimos, no, yo voy a superar esta prueba. Y de repente no es eso. De repente es porque ya es momento de salir de ese lugar que no nos conviene. De salir de esa zona de confort. De salir de aquello que te limita, que te estanca o que te quita la velocidad. Hermanos, Dios nos llama desde nuestra barca y Él está afuera. Él nos invita y nos dice, ven. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Quedarse en su barca o salir hacia donde está Jesús? A veces su barca, hermano, es miedo a venir a la iglesia por algo que sucedió. Tal vez su barca es no querer venir a la iglesia porque se siente en pecado. Pero es el momento más indicado que usted tiene que venir y buscar más del Señor. No quiero decir que peque para que busque más de Dios, sino que
tienes que salir de tu barca, porque tal vez tu barca sea la mentira, tal vez tu barca sea el celos hacia otro hermano, tal vez tu barca sea la envidia, sea raíz de amargura, y como les comenté, una decepción amorosa que no has querido superar y te quedas estancado ahí, y te quedas en esa barca. Ahora, la pregunta es, hermano, son cosas que he dicho, pero hay muchas cosas más que puedo nombrar esta mañana y continuar horas y horas. La pregunta es, ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es tu barca? Y eso es para que usted medite en su hogar. Que usted diga, oye, mi barca es miedo a alejarme del trabajo. Tal vez mi barca es miedo a esto y no me he dado cuenta. O mi barca es la familia, mi barca. Una familia tóxica que te insulta, que estás en esa misma casa y tú sigues ahí porque piensas que es prueba del Señor. Y resulta que Dios te está diciendo, sal de esa barca. No te conviene estar ahí. Hermanos, cuando leemos aquí en Mateo, el versículo 28, dice Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, y vean la respuesta del Señor. Jesús les dijo, ven. Dense en cuenta, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. En otras palabras, hermanos, Pedro le estaba pidiendo permiso al Señor. Señor, quiero ir a ti. Señor, quiero estar donde tú estás, pero permíteme llegar. Señor, quiero hacer esto, caminar donde tú estás, pero manda a que yo vaya a ti. Pedro le pidió permiso al Señor. Señor, obedece que yo camine sobre las aguas para ir donde estás tú. Señor, permíteme. Y eso es lo que usted tiene que decir esta mañana. Señor, estoy en esta barca, no puedo salir, pero permíteme ir hasta donde usted está. Vean la diferencia, que Pedro no se lanzó a la barca a la primera. Él le dijo, Señor, permíteme que vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Tiene que decirle todos los días al Señor, Señor, permíteme. Y hermano, Jesús te va a decir, ven, créalo. Y tiene que decir, Señor, permíteme que vaya a ti. Señor, permíteme ayudar a pintar las paredes de la iglesia. Permíteme, Señor, ser yo que limpie la silla. Permíteme, Señor, seguir orando. Permítame, Señor, seguir trabajando en su obra. Señor, permítame a recibir el llamado que usted me hace como siervo de seguir avanzando en esta carrera. Señor, permítame ser más humilde, amar a mis hermanos y a no quedarme estancado en el lugar que estoy, porque soy un siervo que quiere llegar a la meta. Hermanos, y la respuesta de Jesús va a ser, ven. Siempre y cuando usted tenga la valentía que tuvo Pedro de salir de esa barca y ir hasta donde está Jesús. Pero no es a la aventura, no es golpeando el viento como decía Pablo, sino, Señor, permíteme que yo vaya a ti. Y Él te va a decir, ven. Hermanos, ven, porque no es tiempo que te detengas. No son tiempos de detenernos. Él te va a decir, ven, porque es tiempo de avanzar. Dice la palabra que como en los días de Noé vendrá el Señor. Y hermanos, estamos como en los días de Noé. Hermanos, no es tiempo de quedarnos en nuestros hogares, en la comodidad que nos ofrece la cama, que nos ofrece las almohadas, que nos ofrece tal vez el trabajo, porque nos podemos estancar y no seguir avanzando en el avance de la obra. Hermanos, es tiempo de orar. Jesús te va a decir, ven, porque es tiempo de orar, de leer mi palabra, de predicarla, de vivirla, de hacerla. Y Jesús te va a decir, ven, sal de tu barca. Vean bien la palabra, sal de tu barca. ¿Cuál es tu barca? Y venir a la iglesia, hermano, aunque usted no quiera, no tenga fuerza, no tenga pasaje, esté cansado, con dolor de cabeza, tal vez es salir de la barca. Venir a la iglesia, a pesar de que usted ha tenido, digamos, una semana agitada y está cansado de trabajar, y venir a la iglesia es salir de tu barca. Orar por los demás, y no solamente por ti mismo, es salir de la barca.
porque a veces nos centramos en uno mismo, en el yo, y se nos olvida que somos una familia en Cristo. Hermanos, es tiempo de dar nuevos pasos y salir de lo mismo. El cristiano no se puede estancar en un solo sitio. Y esta serie, hermano, que hemos estado predicando es enfócate en la meta. Es sobre la carrera que nosotros tenemos en la meta. Imagínense un atleta que se queda en un punto de control de agua y se queda tomando agua a descansar y seguir corriendo. No, él toma el agua, hasta se la lanzan y él sigue corriendo. Se la toma, se le bota y él sigue corriendo porque él sabe que no puede detenerse. Hermanos, el cristiano no puede detenerse, no puede adaptarse a las comodidades o a un lugar. Él tiene que salir de esa barca porque somos siervos del Señor. Hermanos, que la tempestad no nos limite, que el fuerte viento no nos limite, que el fuerte oleaje no nos limite, más bien que nos haga mover, que nos haga salir. Y estoy seguro, hermano, que a usted muchas veces le ha tocado momentos difíciles, que le ha tocado moverse, que le ha tocado mudarse de un lugar porque ya no es tiempo de seguir en ese lugar, o le ha tocado cambiar de trabajo porque ya no es sano para usted, le ha tocado moverse. Hermano, y si usted en su barca que esté, que la identifique y sea cuál es, porque de repente son varias barcas, usted está tranquilo. Si usted está tranquilo y no siente que nada pasa, hermano, encienda sus alarmas, rompa el vidrio de emergencia y encienda sus alarmas porque algo está pasando. Usted se está enfriando espiritualmente. Tiene que encender sus alarmas y avanzar, mis hermanos. Hermanos, y este es un año de crecimiento para la iglesia. Este es un año de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Este es un año, hermanos, de avanzar, de no quedarse siempre en lo mismo, porque siempre decimos, no, que siempre se ha hecho así. Estamos acostumbrados a hacer lo mismo, de tal hora a tal hora, ¿no? Y no salimos de la barca. Nos quedamos en la monotonía, en lo mismo, en lo mismo. Y hermanos, así una iglesia o un cristiano no avanza, no avanza. Hermano, y déjeme decirle que en este momento que usted salga de la barca, van a haber olas fuertes. Van a haber vientos fuertes, viento contrario, porque el enemigo no va a querer que usted salga de la barca. Va a querer que usted se quede estancado ahí en ese lugar. Y déjeme decirle que va a haber dificultades, tempestades. Pero hermano, usted conoce lo que Dios hizo con el mar. Vamos a leer, hermano, Salmos 89:9. Cuando usted salga de la barca y usted sienta que su barca esté agitada, es momento de salir. Pero hermano, no tenga miedo de las olas, no tenga miedo del fuerte oleaje, del viento, porque el Señor, vean lo que hace con eso. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Hermanos, que no nos falte la fe. Que no nos falte la fe porque es Dios Todopoderoso que está ahí. Si fuera un hermano de la iglesia que me diga, ven, en medio del mar, yo no salgo, hermano. Pero hermano, es Jesús que nos está llamando a salir de nuestra barca. Él te dice, sal de tu barca. Hermanos, es momento de salir de nuestra barca si queremos continuar en la carrera hacia la meta, que es el Señor. Esa es la idea. A veces, en oportunidades, nuestra barca está ya deteriorada. Ya la madera de nuestra barca están rotas. Ya hemos estado navegando en el mismo sitio como esos 11 discípulos, 12. También estaba Pedro. Navegando horas y horas, ya sin fuerzas, en el mismo lugar. Porque no hemos querido salir de la barca. Y si estás tratando de chequear cada paso, cada movimiento, antes de salir de la barca, déjame decirte que vas a estar ahí por mucho tiempo. Escuché una vez que eso es un salto de fe. Claro, en obediencia al Señor, Señor, permítame salir de la barca. Y el Señor te va a decir, ven. Hermano, esto no es un sermón para tomar riesgos y lanzarte del pináculo, como el diablo le dijo a Jesús, que el Señor te sostendrá entre sus alas y mandará ángeles. No,
Esto no es un sermón para que te arriesgues. Este es un sermón para que confíes en el Señor. Este es un sermón para que tú salgas de la comodidad que te ofrece ciertas cosas, donde estás estancado, de los vicios, de la pornografía, del pecado, de la mentira, de ese estancamiento espiritual que tienes. Este es un llamado a que salgas de esa barca y tener la aprobación de Jesús que diga, ven, que Él te espera fuera de la barca. Hermanos, y muchas veces la iglesia también se estanca. Déjeme decirle, se estanca, se acostumbra a la barca de las cómodas sillas. Gracias a Dios, esta es una iglesia que tiene sillas confortables, tiene videobeam, que tiene aire acondicionados. Contamos con 2 aires acondicionados industriales, contamos con internet, contamos con las paredes, baterías, instrumentos, contamos con una buena zona, orilla y calle. Hermanos, pero resulta que también esta puede ser nuestra barca. Y una iglesia no se puede estancar. Si el Señor nos llama a salir de esta barca hacia otra barca, más lejos, más cerca, sin silla, sin un púlpito de madera, sin aire acondicionado, el Señor nos está llamando a salir de nuestra barca, porque una iglesia no se puede estancar. He visto iglesias, hermanos, que ayer comentaba con un hermano que el púlpito es una base de ventilador con un hierro arriba, pero ellos van y alaban al Señor. Ellos no se van en la comodidad de la silla, son bancas de madera rústica, sin lijar, y ellos van y adoran al Señor. Ellos salen de la barca. Hermanos, si el Señor nos llama a salir de este local en algún momento, hermanos, no tengamos miedo de salir de esta barca, no tengamos miedo a salir de las comodidades de estas 4 paredes. El Señor, hermano, nos llama a la barca. Y si Dios está sacudiendo su barca en este momento, sea cual sea la situación que tú estés pasando, es porque el Señor está diciendo, es momento de salir de la barca. Es momento que salga porque estoy afuera esperándote, solo con fe. Hermanos, pongámonos de pie, por favor. Y recordemos la actitud y la valentía que Pedro tuvo. Tuvo la valentía y fue el único de los 12 que le dijo, Señor, permítame. Hermano, y yo quiero que usted esta mañana, al salir de aquí en su día a día, diga, Señor, permítame hacer esto. Señor, permítame llegar a usted en obediencia. Señor, permítame llegar a usted y dejar atrás la barca en la que el cual estoy estancado. Sea cual sea su barca. Sea cual sea. Y usted lo sabrá. Y esa es una relación de usted con el Señor. No conmigo, con el Señor. Y usted me puede engañar a mí, puede engañar a su hermano, pero no puede engañar al Señor. Y el Señor sabe cuál es su barca. Así que identifíquela y tenga la valentía de decirle, Señor, permítame salir de esta barca. Y tenga la seguridad que el Señor le va a decir, ven. Dice la palabra en el versículo 28 y 29. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermanos, y si no pasa lo que le pasó a Pedro, que se enfocó en los vientos, en el oleaje, y se hundió, hermanos, tengamos la seguridad que no estamos solos. Jesús va a estar ahí para asir de nosotros, meter la mano en el agua si es necesario, para sacarnos de ese estancamiento también, que es hundirnos. Hermanos, salgamos de la barca. Señor, te damos gracias, Padre. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque su palabra es viva y eficaz, Señor. Más cortante que espada de doble filo, Padre. Señor, le pedimos que obre en nuestras vidas, Señor. Que nos permita seguir avanzando hacia la meta, Señor, que es estar ante su presencia, Señor. Permítanos, Señor, estar en obediencia en su palabra. Permítanos, Señor, estar enfocados en usted, Señor. Estar disciplinados, Señor. Estar en obediencia, Padre. Señor, y permítanos salir de aquellas cosas que no nos permiten avanzar, Señor. Permítanos, Señor, salir de esas arcas en cual nos encontramos, Padre,
que no nos permiten avanzar hacia esta carrera, Señor, que es hacia su meta. Señor, le damos gracias por su palabra y le pedimos que nos ayude, Señor, a no solamente ser oidores de ella, sino también hacedores, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos,